Espero que todos estén muy bien. Vamos a empezar este tema de cambio de variable, donde ya vimos las reglas básicas para derivar. Entonces vamos a ver cómo problemas donde también se podrían resolver algunos por reglas básicas, los podemos simplificar haciendo un cambio de variable. En estos ejercicios vamos a encontrar o debemos de identificar que vamos a tener funciones, como dice por aquí, dice, ¿dónde está? El cambio de variable es un proceso por el medio del cual la integral de una función compuesta es transformada en una integral más sencilla, donde se puede aplicar directamente alguna regla básica de integración. Vamos a tratar de identificar que en nuestros ejercicios vamos a tener, como nos quieren decir aquí, una función, y sabemos que g' sería la derivada de esa función. Y para esto normalmente nos referimos a la función como u y a la derivada pues como la derivada de esa u. Si esto es u, pues esta sería su derivada de la u, haciendo un cambio de variable. Esto es para normalmente identificar funciones compuestas, para pues definir que para poderla resolver tenemos que identificar en ella una derivada, normalmente al menos la parte de x, para que nos pueda cancelar y poder simplificar. Vamos a ver varios cambios de variables. Vamos a empezar con este de u a la n, que es el primero, pero para todos vamos a usar este procedimiento y luego vamos analizando cómo nos va a quedar, si es una u a la n, un du sobre u, una e a la u. Ok, entonces el procedimiento para efectuar el cambio de variable, primero identificar cuál es la u. Si en un ejercicio, por ejemplo, vamos a hacer uno por aquí, yo tengo algo de lo que ya veíamos, por ejemplo, no sé, x al cubo más 2x, y esto está elevado al cubo. Y eso estuviera multiplicando a otro término. Vamos a suponer 3x cuadrada más 2 diferencial de x. Entonces, esta es una forma de u a la n. Tenemos una función compuesta y está a una potencia. Entonces, con eso podemos identificar más o menos que esto va a ser una integral de lo que estamos analizando en ese tema, que es una u a la n por el de u. Ok, donde nuestra función que vamos a cambiar es la que identificamos como la u, y pues n va a ser una potencia, puede ser fraccionaria, puede ser entera, nada más, igual que en la regla xn de la regla 5 de las básicas, no puede ser menos 1. Ok, entonces identificamos la u, y luego ahí mismo, si al principio algunos ejercicios vamos a poder ver que pues aparece la derivada, por eso yo aquí me había puesto 2 y lo dejé, no sé, 3. Entonces vamos a identificar la u y a seleccionar. Entonces decimos u, y la tenemos que escribir como un cambio de variable, es igual a x cúbica más 2x. Después dice, paso número 2, derivar u generando los diferenciales. O sea, vamos a, en la derivada de u, decimos de u, y en la derivada de x cúbica decimos que son 3x cuadrado. Recordemos la regla de la derivada de xn, por si alguien anda por ahí perdido. Es igual, si estamos derivando n por x, n menos 1, ¿verdad? Para derivar. Y así es como hacemos ese 3 que está en potencia, lo sacamos multiplicando, al 3 le restamos 1 y nos queda 3x cuadrado. Y luego es la función identidad para el 2x, que cualquier cosa que esté multiplicando por x, si lo derivamos nos va a quedar solamente ese valor. En este caso la derivada de 2x sería 2. Dice que agregamos diferenciales, entonces esto, como es derivada con respecto a x, agregamos dx. Entonces aquí lo que hacemos es, dice paso número 3, despejar el diferencial resultante. Si en ocasiones nos puede quedar solamente du igual a dx, pues ya está despejado. Aquí no, todo lo que acompaña el diferencial, en este caso si está multiplicando, lo vamos a pasar dividiendo. Entonces yo escribiría aquí du es igual a 3x cuadrado más 2, y eso es igual al de x. Perdón, du sobre 3x cuadrado más 2, eso es igual a dx.
Entonces aquí lo que hacemos, dice, sustituir la u y el diferencial de x en la integral inicial. Entonces esta fue nuestra integral inicial, aquí vamos a sustituir, entonces ahora tenemos u, que es lo que identificamos, x cúbica más 2x, que está al cubo, y luego la otra parte es la que nos estorbaría, que dijimos que es 3x cuadrada más 2, y el diferencial de x, que es el que del que despejamos, dice dx es igual a du sobre 3x cuadrado más 2. De esta manera, normalmente sí lo vamos a hacer, depende de la forma que estemos realizando, pero se trata de cancelar términos para dejarlo a la forma que estamos buscando. Por ejemplo, aquí 3x cuadrado más 2 aparecía en el problema y acá también lo tuvimos de la derivada, entonces se puede cancelar. Y al final dice resolver la integral que nos queda. Ya que simplificamos eso, nos queda una integral de u al cubo de u. Es la misma, nada más que la cambiamos. Y esto ya resolvemos con la regla que, por ejemplo, ahorita que va a ser una u a la n, que eso es igual que la regla xn, que sería un más 1 entre n más 1 más la constante. Y al final, como estamos haciendo un cambio de variable, hay que regresarlo. Entonces, si resolvemos nosotros esta u, n más 1, nos quedaría 3 más 1, 4, 3 más 1, 4 más la constante. Al final dice sustituir u en el resultado. Entonces, ¿cuánto valía u? Dijimos que u en este ejercicio era x al cubo más 2x, pero nos quedó la cuarta sobre 4 más la constante. Entonces más o menos así van a ser los ejercicios, que son, identificas una u y también está la derivada. En algunos casos no va a ser la derivada exactamente como aquí, pero sí los términos de x para que lo podamos cancelar. Ok, vamos a continuar. Entonces todos los cambios de variables van a ser similares a esto que estamos analizando. En todos hay que hacer este procedimiento para el cambio de variable, independientemente si es una u a la n o un du sobre u, van a ver que son exactamente iguales. Y cuando hablamos de una u a la n, estamos hablando de una función compuesta donde u tiene que ser una función que podamos derivar, la que identifiquemos. Pues normalmente, como estamos identificando una potencia, pues deberá estar elevado a algo, esa u. Puede ser que no esté elevada a nada nuestra función compuesta. Si no aparece elevada a nada, sabemos que está elevado a 1, ¿verdad? Ok. Y aquí nos dan la fórmula que veíamos ahorita. Esto ya está ahí en su formulario. En un momento les cargo por ahí, o ya debe estar cargado en el equipo de Teams, el formulario con el que vamos a estar trabajando para que desde ahí ya vienen estas reglas para integrar. Dice por ahí en el siguiente ejemplo se ilustra el razonamiento empleado para hacer un cambio de variable y el uso de la regla u a la n. Dar un ejemplo más sencillo que el que explicaba ahorita, que les decía, no siempre va a ser la derivada exactamente, incluso puede ser solamente un dx, como en este caso. Por ejemplo, este problema, nosotros ¿qué hacíamos con las reglas básicas? Pues desarrollábamos, ¿verdad? Desarrollábamos el binomio y luego integrábamos con xn. Bueno, aquí nos dicen, vamos a identificar nuestra u. Según lo que veíamos ahorita, es una función compuesta elevada a una potencia. Entonces de ahí podemos reescribir u es igual a 2x menos 3. Después vamos a derivar esto. Siempre que identificamos la u, el siguiente paso es derivarlo. Derivo la derivada de u, la marcamos derivada de u. La derivada de 2x es una derivada de identidad, nada más tiene x, entonces sería 2. La derivada de menos 3 es 0 porque es constante. Entonces escribimos la derivada de 2x menos 3, 2 diferencial de x. Siguiente paso, vamos a despejar el diferencial. Entonces todo lo que acompaña al de x, si lo tenemos multiplicando, lo vamos a pasar dividiendo. Si estuviera dividiendo, lo vamos a pasar multiplicando. Entonces este 2 que está aquí multiplicando, lo pasamos dividiendo el diferencial de u. Y esto se hace con la intención de sustituir después aquí en la integral. Por ejemplo, yo aquí voy a sustituir mi integral, donde tenía 2x menos 3, ahora tengo la u que está al cuadrado. Y en lugar de tener de x, voy a tener de u sobre 2, porque fue lo que despejé. Entonces ya me quedó la forma u a la n de u sobre 2. Acuérdense que las constantes las podemos sacar, entonces sacamos un medio de la integral de u cuadrada de u. Y ahora sí,
nos quedó, todos los problemas nos van a quedar así si estamos haciendo bien el procedimiento de u a la n. Entonces aquí nos quedaría u a la n más 1, nos quedarían 2 más 1, 3, sobre n más 1, también sería sobre 3, más la constante. Al final hacemos la multiplicación de lo que nos había quedado y sustituimos el valor de la u. En este caso 1 por u me quedaría nada más la u, 2 por 3 me quedaría 6, entonces nos quedaría un sexto de lo que nosotros elegimos como la u, que dijimos que era 2x menos 3. En cada ejercicio va a ser distinta, ¿verdad? La u depende de lo que se eligió cuando empezamos. Y aquí nos quedó el cubo más la constante. En este caso no había mucho que cancelar por parte de la derivada más que el diferencial. Entonces eso sería algo pues casi lo más básico para entender la regla. Y algo más completo pues es como el primer ejemplo que vimos por ahí, que teníamos el valor y que podíamos identificar que aparecía su derivada. Vamos a ver si por aquí, incluso estos ejercicios, ¿no? Porque también si tenemos potencias fraccionarias podríamos resolver ese tipo de ejercicios. Donde pues normalmente no podríamos desarrollar algo que está elevado a un medio, pero sí lo podríamos hacer aquí, donde 5 más x estuviera elevado a un medio. Esa sería mi parte de u, y pues eso es casi directo, ¿no? Identificamos cuánto vale la u, 5 más x, su derivada, pues la derivada de 5 es 0, la derivada de x sería 1, o de x, y aquí pues no podemos despejar tanto porque pues estaba en 1 nada más, entonces de x es igual a de u. Hacemos el cambio en la integral, 5 más x, raíz de 5 más x es igual a raíz de u, porque eso dijimos que era u, por diferencial de u. Fíjense que tanto en el ejemplo anterior como el primero que expliqué ahí en este, cuando hacemos o tomamos la u, no tomamos la potencia. Ahí quien de repente se me pierde y pone también la potencia y luego quiere sacar la derivada de 5 más, de raíz de 5 más x, y no, para poderlo hacer nada más tomamos la función sin lo que está elevado. Como quiera lo vamos a acomodar, cuando lo acomodamos ahí sí tomamos en cuenta la potencia, como en este caso. Y luego ya resolvemos, esta es una raíz cuadrada de u, entonces es una u que está elevado a un medio. Hacemos un medio más 1, nos quedan 3 medios sobre 3 medios. Recordemos, en las reglas básicas decíamos, no podemos dejar fracciones. ¿Qué hacíamos? Dividíamos en 1 el numerador, y pues al hacer eso automáticamente nos quedaba la fracción. En lugar de 3 medios decíamos al revés, 2 tercios de u a la 3 medios más la constante. Y al final simplemente regresábamos el valor de la u. ¿Sí? Esto ya sería más como lo que les mencionaba hace un momento, que viene la función y viene su derivada. Entonces, ¿cuál sería aquí nuestra u? Pues una función compuesta, no va a tener un solo término, entonces nuestra u sería 7x cúbica más 4, ¿verdad? Entonces identificamos nuestra u y luego tenemos que derivar. Hasta ahora hemos visto derivadas sencillas de xn. Si alguien por ahí trae dudas de estas derivadas, les puedo dejar en los comentarios un video de las reglas básicas para derivar, para que recuerde cómo era esto. Entonces aquí 7x cúbica más 4 sería igual a 21x cuadrada. Recordemos que es xn la derivada, entonces es n, entonces n es 3 por 7, 21, y al 3 le restamos 1, nos queda 21x cuadrada. La derivada de 4 sería 0. Como estamos aquí derivando esta parte, nos queda diferencial de x. Identificamos la u, derivamos la u. ¿Qué sigue? Despejarlo. Este paso, bueno, conforme vaya avanzando, ustedes lo pueden omitir, nada más lo acomodan cuando... O sea, lo pueden omitir de escribirlo, pero cuando lo acomoden o hagan el cambio, ya que identifican la u, pues lo pueden poner para simplificar. Entonces, 7x al cubo más 4, dijimos que era nuestra u. Ahí está la potencia. El x cuadrada nos estorba para que esto sea una u a la n, entonces el que tenemos que tratar de cancelar. Y en lugar de dx vamos a tener
de u sobre 21x cuadrado. Cuando nos quede así como en este caso, que no es completo, la constante las podemos sacar, o sea que no es completa la derivada. Lo que nos interesa es que las partes de las x las podamos cancelar. En este caso x cuadrada entre x cuadrada sería 1, podemos decir que se cancelan. Y el 21 que está en el denominador, pues así debemos de sacarlo. 1 sobre 21 de u a la 1/4 por el de u. Ya nos quedó la forma de u a la n. Entonces resolvemos. Nos queda 1 sobre 21 de u 1/4 más 1. 1/4 más 1 más 1/4 más 1. Y este va a ser igual. Dijimos, era como sumábamos las fracciones con los enteros. 4 por 1, 4, más 1, 5, entonces nos quedan u 5/4. u 5/4. Y también nos debería quedar en el denominador, pero recordemos que no podemos dejar fracciones, entonces lo sacamos como 4/5. Ya decíamos que las fracciones las sacamos del denominador y las sacamos pues porque dividimos en un numerador, que es como escribirlas al revés. En vez de 3/2 sacamos como 2/3, el mismo caso aquí, más la constante. Al final lo que teníamos que hacer era multiplicar esto. 4 por 1, 4, 5 por 20 serían 100, 5 por 1 serían 5, serían 105 del valor de la u, que en este caso es 7x cúbica más 4, y está elevado 5/4 más la constante. Podemos dejarlo así, podemos regresarlo a la forma de radicales, en forma de raíces. Para mí los dos son correctos mientras sepan que es lo mismo. Vamos a continuar con algunos ejemplos. Entonces, pero bueno, la metodología es la misma. Identificamos la u y pues vamos a ir cancelando los términos hasta que dejemos en este caso u a la n. Puede haber algunos casos que no nos den la u de manera directa, o más bien que no nos dé la derivada de manera directa, porque si analizamos por ejemplo este ejercicio, dice por aquí, vamos a cambiar el color. Vamos a identificar aquí en este ejercicio que si nosotros, hablando de que u es una función compuesta, tomamos 9x menos 2, pues entonces la derivada de 9x no va a cancelar el 5x. Y si tomáramos el 5x como la u, pues tampoco cancelaría el otro término. Entonces aquí lo que podemos hacer es, bueno, entonces si la x aparece en los dos, podríamos despejarlo de uno de los dos para simplificar y luego regresar todo a términos de u. Estos ejercicios son un poquito no tan comunes, pero puede ser que les toque en la actividad o en el examen. Entonces aquí nada más hay que tratar de resolverlo como una u a la n. Tampoco podríamos multiplicarlo, entonces tratamos de ver cómo nos quedaría si hacemos la u como 9x menos 2, su derivada. Dijimos la derivada de 9x sería 9, diferencial de x. Si despejamos, bueno, aquí es directo, nos quedaría du sobre 9 es igual a dx. Sustituimos en nuestro integral. Entonces 9x menos 2 para nosotros es nuestra u. Al estar en una raíz cuadrada está elevado a un medio. Y eso está multiplicando a 5x. Y en lugar de dx, eso es lo que nos estaría estorbando, ¿verdad? En lugar de dx, como lo despejamos, tendríamos du sobre 9. Aquí nos da el caso de que no se cancela esta x, pero las constantes las podríamos sacar, ¿verdad? 5 y 9 están multiplicando arriba en el numerador y el 9 también en el denominador, de tal forma que nos queda u, que está elevado a un medio, de 5, bueno, ya nada más de x, ¿verdad? Ya lo saqué, por el de u. Entonces, ¿qué me está estorbando aquí? La x, para que yo pueda continuar como una u a la n y resolver mi ejercicio. Aquí nada más es importante que identifiquemos que la podemos despejar. Como estamos hablando del mismo ejercicio, entonces esta x viene siendo la que está aquí. Es importante que lo veamos para después yo poder despejar y poder sustituir todos los términos de u. Por ejemplo, ¿cómo podríamos despejar? Entonces de aquí despejamos cuando les quede un término de la variable que no pertenezca al cambio que están haciendo, en este caso u. Es importante que lo busquen en el primer cambio de variable para que lo puedan despejar.
Entonces de aquí despejando nos quedaría u, este menos 2. ¿Cómo pasaría al otro lado de la igualdad? Sumando, más 2. Y luego tendríamos 9 por x, entonces nos queda x, y el 9 que multiplica lo pasamos dividiendo. De tal forma que yo pueda sustituir aquí en lugar de x, u más 2 entre 9, y pues todo lo que ya tenía, ¿verdad? 5 novenos de la integral de u a la 1 medio por du. Aquí ya tengo todo en términos de u. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que multiplicar aquí, y este 9 pues también, esto está dividiendo a todo, pues lo puedo sacar dividiendo, pero aquí hay un 9 ya, entonces lo vamos a multiplicar y tendríamos 5, 9 por 9, 81, no van a decir que 18, y esto es igual a la integral de u a la 1 medio, que multiplica a u más 2 por diferencial de u. Ahora sí, ya tenemos todo en términos de u. De aquí van a salir dos integrales. Recuerden la regla 4 de las reglas básicas, que tenemos funciones sumadas o restadas y vamos a tener diferentes integrales. El 581 está multiplicando a toda esta integral, entonces todo lo que salga cuando ya tiene una integral, si de ella salen más, ese valor los está afectando. Entonces aquí nos quedaría 5 sobre 81 de la integral de u a la 1 medio, que vamos a multiplicar por u y luego por du. Entonces nos quedaría u a la 1 medio. Aquí de una vez hacemos la operación, yo lo estaba copiando y luego lo iba a acomodar. Entonces me deja el borrador para corregir esto. Entonces dijimos, si tenemos la misma base, los exponentes se van a sumar, 1 medio, y este está elevado a 1, entonces sería 2 por 1, 2 más 1, 3 medios. Aquí no estamos haciendo el n más 1, estamos multiplicando por el diferencial de u. En la segunda hay un más, entonces sigue más. Dijimos, el 5 sobre 81 afecta a todas las integrales que vayan a salir de u a la 1 medio por 2, nos queda 2 de u a la 1 medio por diferencial de u. Entonces dos integrales de u a la n que vamos a poder resolver. 5 sobre 81 de la primera, hacemos ahora sí u 3 medios más 1, 3 medios más 1, en la otra 5, bueno, aquí la puedo multiplicar, son constantes de una vez, 5 por 2 tendríamos 10 sobre 81 de la u, 1 medio más 1, 1 medio más 1, más la constante. Entonces aquí, como dijimos que hacemos la suma, si lo hacemos directo, si lo vemos, esto lo multiplicamos, 2 por 1, 2 más 3, nos quedan 5 medios. Entonces 5 sobre 81 por 5 u a la 5 medios, ¿verdad? Entonces para no tener aquí el 5 medios en el denominador, lo sacamos como 2 quintos más 10 sobre 81 de u, 2 por 1, 2 más 1, nos quedarían 3 medios, y de una vez quitamos el 3 medios, que lo sacaríamos como 2 tercios más la constante. Al final puedo multiplicar aquí directo, 5 por 2, 5 por 81, o identificar que este 5 multiplica acá divide, sería 2 sobre 81 de u 5 medios, más 2 por 10 tendríamos 20, 3 por 8 serían 24, ¿verdad? 240, y por 3 serían 243 de u a la 3 medios más la constante. Al final pues solamente regresamos el valor de lo que identificamos como la u, que fue 9x menos 2, 9x menos 2 elevado a 5 medios, más 20 sobre 243 de la u, que era 9x menos 2 elevado a 3 medios, más la constante. Y de nuevo lo podemos dejar así o pasarlo a radicales. ¿Es claro? Espero que sí. Tomen notas.
continuamos. Igual aquí, saben que déjenme borro por si a lo mejor algo no se me entiende. Y podemos poner pause, vamos a ponerle aquí. Ok. Y a continuar, aquí estaba como quiera escrito todo lo que hicimos, ¿verdad? Por si quieren, ahí está, muy rápido. Todos los cambios hasta que llegamos al resultado. Lo mismo que fuimos acomodando para que lo revisen si no se entienden mis garabatos. Ok. Entonces, es importante que ya estemos revisando nuestro formulario para recordar las fórmulas de derivadas. Como les comenté, por ahí va a estar la información para las diferentes formas de derivar. Entonces, en este ejercicio, estamos todavía con este tema de u a la n, ¿verdad? Dijimos que u es una función compuesta, entonces pues significa que no nada más es una función algebraica donde tenga puros términos de x, sino también puede tener funciones logarítmicas, funciones exponenciales, funciones trigonométricas, donde pudiéramos tener la función y su derivada. Si buscamos en nuestro formulario, podemos identificar, por ejemplo, la fórmula de la derivada de un logaritmo, derivada de un logaritmo natural de u, es igual a 1 sobre u por la derivada de la u. Entonces, pues normalmente lo escribimos como la derivada de la u entre u. Para identificar aquí, es importante también que ustedes sepan que siempre, y si lo quieren tomar como nota para futuros ejercicios, siempre que en un integral se tenga una función logaritmo natural, esa función, ya no quiere rayar, esa función debe de ser lo que vamos a tomar como cambio de variable, como u. ¿Esto por qué? Porque no tenemos una fórmula de integrar un logaritmo, o sea, no hay una. Sí tenemos para funciones exponenciales, trigonométricas, hiperbólicas y demás, pero no tenemos una fórmula para integrar un logaritmo. Entonces, lo más común, si tuviéramos un logaritmo solo, puede ser que sea una integración por partes, que vamos a ver más adelante. Si está acompañado de alguna otra función multiplicando, dividiendo, pues probablemente es una de las formas que estamos analizando. Y bueno, aparte de que estamos viendo el tema u a la n, podrían decir, pero no está elevado a nada. Dijimos al principio, si una función aparece y no está elevado a algo, pues está elevado a 1. Entonces, con esa lógica, seleccionamos nuestra u y decimos que u es igual al logaritmo natural de 2x. La derivada del logaritmo natural de 2x dijimos que es igual a 1 sobre u. Bueno, ponemos 1 sobre la u, que son 2x, que multiplica a la derivada de la u. La derivada de 2x serían 2, entonces por diferencial de x. Entonces este 2 que está aquí multiplicando y aquí 1 dividiendo, nos quedaría nada más 1 por dx, nos quedaría dx entre x. Recuerden que después hay que sustituir, entonces podemos despejar aquí. Ahora el x nos quedó dividiendo, entonces lo vamos a pasar multiplicando. Y reescribiendo mi integral, sustituyendo todos estos valores, yo tendría logaritmo natural, que al principio dijimos que si vamos a tomar como la u, entre 2x, que multiplica el de x, que para mi caso al sustituir me quedaría x diferencial de u. ¿Cómo cancelamos esto? Pues multiplica y divide, sería 1. Y entonces el 2 que está en el denominador, así lo sacamos como un medio de una u de u. Dijimos, si no está elevado a nada, está elevado a 1. Y entonces nos queda un medio de u a la 1 más 1, 1 más 1, más la constante. Al final, pues nos quedaría
1, aquí nos quedó 1 más 1, nos quedaron 2, ¿verdad? Bueno, 1 medio por 1 medio de u al cuadrado más 1. Entonces nos queda al final 1/4 de lo que vale la u, que es logaritmo natural de 2x, y eso quedó al cuadrado más la constante. Ok, entonces que nos quede claro que siempre que tengamos un logaritmo en cualquier forma, ya sea esto que estamos viendo, una u a la n, o un d sobre u, una b a la u, si tenemos una función logaritmo, eso es lo que vamos a tomar como una u para hacer el cambio de variable. Vamos a ver un ejemplo más que viene por aquí. Vamos a borrar todo esto. ¿Así ya lo pueden hacer ustedes solos? Yo creo que sí. Para analizar, identificamos nada más ir recordando la derivada de una función exponencial, que también pues son cosas que ya las fórmulas debemos saberlas, recordarlas. De la función exponencial e a la u, la derivada de la función exponencial e a la u es igual, siempre una función exponencial su derivada va a ser exactamente lo mismo, pero multiplicado por la derivada de esa u que tenga, o sea, de lo que está elevado por la derivada de la u. Entonces me preguntaban en otra clase, que pues tenía algunas dudas de eso, pues no es una resta, porque aquí a veces se me equivocan. Vamos a hacer dos ejemplos como son lo correcto. Por ejemplo, si yo tengo aquí una función exponencial, una función exponencial 4x, si yo la tengo que derivar, su derivada me quedaría a la misma función, que es la 4x, queda igual por la derivada de la 4x, que serían 4. Aquí no se resta, hay quien de repente me anda restando como si fuera una función compuesta, como si fuera una e a la u. Ok, entonces por ejemplo, si este cambia, por ejemplo sea menos 2x, ¿qué va a ser? Pues la misma función, menos 2x, la derivada de menos 2x sería menos 2. Ok, no se vayan a equivocar, porque de repente alguien me dice que por ejemplo la derivada de 5x me dice que es igual a 5, me dicen 5, no quiero fallar, 5 de e y dicen menos 4x. Esto está mal, no se resta como una u a la n, eso es para u a la n, ahí sí, n por u, n menos 1, cuando derivan por la derivada de la u, pero aquí no, la función exponencial tiene su fórmula, ¿ok? Entonces de ahí vemos que pues la derivada, si esto es una u a la n, pues nuestra derivada, nuestra función, perdón, sería u a la 5x más 7, y la derivada dijimos que nos va a quedar igual, a la 5x por la derivada de 5x, que sería 5 diferencial de x, y ahí está la parte, al despejarla, que nos va a cancelar el otro término. Entonces aquí nos queda u, que está al cubo, por esta parte que nos está estorbando, por el de x que vamos a despejar, nos va a quedar de u5 por a la 5x, y podemos cancelar ese término, ¿verdad? Y el 5 pues nos quedó dividiendo, entonces sale como un quinto de la integral de u a la n por du. Resolvemos y nos queda 1 sobre 5 de u4 sobre 4, ¿verdad? Están multiplicando, entonces al final nos queda 1 sobre 20 de lo que vale nuestra u, 5x más 7 elevado a 4 más la constante. Yo creo que ya son suficientes ejemplos que ustedes pueden ya para poder hacer más. Vamos a ver si hay uno por aquí. Tenemos por aquí un ejemplo también de aplicación, que ese lo dejo para que lo analicen, lo pueden revisar. Pues es bastante claro, porque nos dan los datos y nada más tendremos que integrar. Aquí se los comparto para que lo vayan tomando notas en las notas de su clase. Y nos dan una ecuación, entonces que podemos pasarla a forma de integrales. Decíamos, cuando nos dan una ecuación, los diferenciales hay que acomodarlos, ¿verdad? Para que nos podamos resolver nosotros las integrales. Nos dan unas condiciones iniciales
Aquí pues primero hay que despejar, acomodamos para resolver la integral y luego sustituimos con las condiciones iniciales que dan para poder llegar al resultado. Ese analícenlo por favor, ahí está resuelto. Y luego ya de ese tema viene lo que es la tarea. Entonces, de aquí dice, vamos a hacer los ejercicios, tarea número 2, 6, 8, 12, 14, 18 y 23. Ok, entonces eso es lo que vamos a hacer de tarea para la siguiente semana. Ir avanzando y pues ustedes puedan practicar. Si se fijan, todos son exactamente iguales. Las formas que hemos estado viendo. Es U a la n, cambio de variables. Todos se fijan, están casi directos. U una potencia, su derivada. U una potencia, su derivada. U una potencia, su derivada. Entonces son muy similares. Si alguno no se ve tan directo, pues traten de acomodarlo a ver cómo les podría dar. Pero si quieren hacerlos todos adelante para que practiquen, si no, con que hagan estos y ya con eso podremos practicar para demostrar que estamos entendiendo. Ven en la página 301 de su libro de Larson, que trae por ahí el astronauta. Entonces ahí también se pueden basar. Espero que haya sido de su aprovechamiento. Gracias.